Uno de los materiales imprescindibles para la confección de la silla de montar es la paja de centeno. Ahora, para que nos pase mejor la paja, vamos a ver el rinchidor. Bien machada para que no merme luego y no se deforme la montura, para que tenga aguante la paja. Sebastián retuerce la paja de centeno que va en la cabeza del renchidor para facilitar su introducción en los caños. Esta paja debe tener unas características concretas tanto en su longitud y corte como en el grado de humedad. Porque si a lo obligado, si está muy seca, se muere la paja. Y al coger un poquitín de correa ya no se muere. Ya tiene resistencia. Los 4 o 5 caños centrales de la armadura reciben la mayor cantidad de paja que refuerza el asiento del jinete. Las orillas quedan menos cargadas con el fin de adaptarse a la grupa de la caballería. El guarnicionero recorta la paja sobrante en los extremos con una cuchilla especial que recibe el nombre de uñeta y deja lista la armadura para colocar los puentes. Es una lesna, porque la aguja sola no pasa el cuero, como el borde fuerte, ¿sabes? Al coser la armadura, Sebastián comienza por el centro en dirección a las orillas, consiguiendo así que la paja quede repartida proporcionalmente entre los caños. Al apretar yo la paja va para los sitios, para todos los lados, y queda toda por un igual. Pero ahora vamos a empezar a sentar el puente de la parte de adelante de la montura. Y ya le damos, vamos a coger hilos más gordos y le damos esta cera virgen de abeja para que el hilo no se pudra y no se enrolle, le da vida y aunque se moje el agua escurre y no se pudre el hilo. Bueno, pues este es el puente que llamamos la base. La estructura de hierro que configura la base del puente tiene que unirse a la armadura mediante un hilván que posteriormente se refuerza sujetándolo con un cosido. El guarnicionero inicia las puntadas también desde el centro con la lezna, la aguja y un hilo distinto al tradicional de cáñamo. El cáñamo de antiguo, aunque le daban un poco de espejo, cera y tal, es el agua o el aire y lo pudría. Y este no me pudría. Este es uno de los mejores géneros que hay de lo de ahora. Sin embargo, luego ya tocamos a los cueros, a los curtidos y la lona y tal, ya no. Ya, eso ya no. Ya no tiene la garantía que tenía lo de antes. Estamos terminando de asentar el puente delantero, que decimos. Hay que procurar que quede bien en el medio para que no se nos ladee luego la montura al montar la caballo. Luego si se ladea puede hacerle herida al caballo, lastimarlo. El puente trasero es distinto al delantero en su forma y en su posición. Es más ancho, al igual que la figura del caballo, y el emplazamiento busca realzar la ornamentación de la montura. Una vez sujetos y montados los puentes, Sebastián moja el cuero de la armadura preparándolo para la siguiente fase del proceso. Bueno, ahora vamos a empezar a darle la tinta, a teñirlo, para que quede negra, que parece que gusta más que el color del cuero. El color de la silla es una mera cuestión estética que depende del gusto del cliente.
Los espacios sin colorear corresponden a los rozaderos, unas piezas clavadas sobre la armadura que evitan el desgaste de la silla por el roce de los estribos. Bueno, pues lo tenemos pintado. Bueno, vamos a sentar la paja de adelante para tapar la perilla, hacerle la perilla. Con un taco de la misma paja de centeno, el artesano va recubriendo el hierro del puente dando forma al arco que culmina la perilla. El modo de sujeción consiste en coser el centeno al cuero de la armadura. Para conseguir que la paja se compacte y quede lo menos floja posible, Sebastián la golpea cada poco con el martillo. De esta manera, trata de lograr que la montura no se deforme con el uso. Voy a empezar a poner la paja de la peineta delante. El colofón del fuste delantero en su parte superior es la peineta o perilla, pieza que facilita la estabilidad del jinete al montar. El procedimiento es semejante al del puente: colocar la paja que se cose y compactarla cada poco con el martillo. Bueno, pues ahora vamos a recortar aquí la paja. Bueno, vamos a empezar a poner las últimas pajas del remate. La peineta delantera requiere la habilidad del guarnicionero para empalmar el centeno y rectificarlo con el corte de la cuchilla. El taco de paja que ribetea el fuste delantero debe quedar igualado, además de cumplir la tarea de refuerzo que se le encomienda. Aquí se puntea más la paja porque los caballos se suelen arrastrar a los pesebre cuando las tienen puestas. Y si está floja, pues la desarma mucho la montura. Por eso aquí hay que procurar que la paja vaya más apretada, con mucho cosido. Venga, vamos a empezar a poner las pajas de atrás. El fuste trasero recibe un tratamiento semejante al delantero. Sebastián machaca la paja con el martillo para mejorar su consistencia y la dispone de una forma determinada. Esto que la paja siempre es más gorda abajo contra la tierra que arriba de la espiga. Y si la dejo así, pues me queda más delgado de un lado que del otro. Luego entonces, para que me quede todo igual, en un nivel, comparto la paja y pongo mitad gordo y mitad delgado. Y me queda todo por un igual. Ese es el sistema de cambiar la paja. Además de una aguja y un nylon resistentes, el cosido requiere la fuerza del guarnicionero que prueba la resistencia de la montura, incluso con más garantía que antaño. Al antiguo no se le hacía esto. No le han dado con tantas cosas. Porque quede más graciosa se la hace por esto. Vamos a ponerle un relleno ahí para que no se vea la puntada sobre el cuero. En papel. Para evitar el relieve de las puntadas y conseguir unas superficies uniformes y lisas de los fustes en el momento de asentar el cuero, el guarnicionero aplica una cola corriente y forra los puentes con papel común de embalar. Bueno, vamos a asentar ya el abanico. El abanico o concha es la pieza que destaca en el fuste trasero y tiene la misión de asegurar la monta del jinete. Está hecho de madera cocida de fresno o haya, forrada con una gasa. Se cuece la madera para poderla adaptar y para que no se abra. Porque si es madera virgen, a lo mejor sin cocer se abre, al meter puntas o pegar los golpes. Así esta madera no se abre. Sebastián forra el abanico con unos refuerzos de cuero. Los pega, clava y cose de manera que por muchos golpes o presión que soporte este complemento, en ningún caso se suelte de su emplazamiento. Y se hacen, pues eso, con todas las precauciones que hay que hacer, para evitarle que un señor cuando da un dinero lo dé por algo, no
Gorda Luis, que a los 4 días tiene una cosa ya rota. Pasa con muchísimas de las cosas que se hacen hoy. Para eso somos artesanos, para seguir trabajando como hay que trabajar, y nada más. Los retales de cuero que abundan en el taller son los fragmentos con los que el guarnicionero forra el abanico. El momento de recortar y adaptar los refuerzos a la forma de media luna indica que el armazón está listo para ser vestido por el cuero. Con unas plantillas de cartón que corresponden a las medidas de los fustes y abanico de la silla, Sebastián marca los trozos de cuero que constituirán el vestido de la armadura. La uñeta es la herramienta con la que recorta una a una las figuras hasta componer el mosaico de retales. Bueno, aquí hemos terminado de cortar las piezas para acabar de forrar la armadura. Previo a su colocación definitiva, el guarnicionero debe asentar el cuero, que ha remojado con anterioridad, para marcarlo y situar los vivos correctamente. La ornamentación del cuero que recubre la armadura es muy importante, puesto que es la vista de la montura. Sebastián utiliza el compás para marcar con simetría las líneas que componen la mota o decoración, y con el reglador remarca las figuras al repasarlas. Bueno, pues este lo tenemos para poner el vivo. El proceso de elaboración de una silla es lento y meticuloso. Sebastián ha vestido ya el fuste delantero y se dispone a hacer lo mismo con el trasero. Las piezas cosidas deben encajarse a la perfección en torno al abanico. El vivo es una tira de cuero troceada que ribetea el borde exterior de las piezas. Su función consiste en asegurar la resistencia de la costura y con él Sebastián consigue reafirmar la solidez de la labor. Rematando el vivo del abanico de atrás, de la peineta. Vale. De nuevo, la piel de caballo curtida y preparada es el material básico para componer las piezas de la montura. El guarnicionero lo selecciona teniendo en cuenta el molde de la armadura y escoge los cortes. Estas son las piezas para los rozaderos del basti, las pestañas que llamamos. Ahora voy a meter en agua para luego adaptarlas bien. Al mojar el cuero en el agua, se consigue rebajar su rigidez al tiempo que se logra mejorar la maleabilidad y capacidad de adaptación al molde. Sebastián comienza a forrar el abanico con los cueros, que al estar húmedos se manejan fácilmente. Todos los refuerzos van sujetos, bien con disolvente o bien con unas puntas a golpe de martillo. De todos modos, el cosido con lezna, aguja e hilo de nylon es la atadura que más seguridad aporta a una montura. Sebastián lo afirma con la rotundidad de su experiencia. Si no se pone cuero fuerte, de hecho, se cose bien, esto es eterno, ya para toda la vida. Por eso valen ese dinero estas monturas, porque es que esto es eterno y luego cómodo. No lo que se hace hoy, que es una pena. El cosido es sin duda la tarea que requiere el mayor esfuerzo del guarnicionero. La firmeza de las costuras se refuerza constantemente con puntos seguidos y añadidos de cuero que dotan a la montura de la fortaleza deseada. Las denominadas pestañas son los últimos hilvanes de cuero que tienen una función expresa. Pues este material para quitar el roce cuando se arrastra el caballo que lo tiene atado, para que no rompa la luna del relleno de debajo. Y vista para la montura también. Con aguja y tira de cuero, todavía más resistente que el nylon, Sebastián cose los rozaderos en la parte de la silla que va a sufrir el contacto directo con la correa de los estribos. Aquí vienen colgadas los estribos y como el estribo baila, se mueve tanto, tiene mucho roce y se come la armadura, para que no se coma, por eso se llama el rozadero. Se puede con correa porque eso me llega mucho, es la vida del que va a montar el caballo. No se rompa una acción y según va corriendo, si se cae, si se rompe un estribo, se puede matar el tío.
Al corte de la uñeta en el cuero se suma la acción del quitacantos, herramienta que redondea las formas de las tiras para que entren mejor y más ajustadas en la estribera. Ahora, este cosido se va a hacer así, muy justo, para que la correa esta, al mover tanto el estribo, no coja juego, no se rompa, que quede muy justa. Bueno, esto está. Bueno, ahora vamos a ponerle los lazos para sujetar luego la zalea, que se llama. Las partes que forman la montura, entre las que destacan la zalea y la baticola, se sujetan a la armadura por medio de hebillas y lazos que deben garantizar plenamente la estabilidad del jinete. Sebastián trabaja a gusto del cliente. A la tradicional silla vaquera española le coloca un borrel que la cruza con la portuguesa y que será otro elemento de protección del jinete. El último trabajo en la armadura consiste en perforarla con un agujero, cuyas medidas corresponden a la forma de la baticola, que la atravesará para sujetar la montura a la cola del caballo. Bueno, pues vamos a empezar con la lona ya. Cambio de tren. En la estructura interna de la montura, la que está en contacto directo con el lomo de la caballería, el guarnicionero cose una tela fuerte de algodón o lona. La parte central encaja sobre el nervio del caballo y no lleva el relleno de paños que sí tienen los laterales, con el fin de evitar roces o daños. Este es un farseo para que vaya al hueco, para que respire el sudor del caballo. Que no vaya todo asentado sobre el caballo y al sudar respira el baste, que se llama. Vamos a poner el relleno. El baste. Relleno del baste. Por la ubicación de la localidad, el relleno del baste está compuesto de restos de los afamados paños de Béjar que se introducen con la ayuda del renchidor. Estos paños deben estar apretados, bien ceñidos, para que no mermen con el tiempo y hagan daño al caballo. Esto se aprieta menos para esta gente que la coge como de capricho, que monta 2 horas, nada más. Pero el ganadero del ganado bravo, y que a lo mejor las cogen 10 o 12 horas todos los días, y hay que apretarlas para que no mermen tanto. Esto se le hace para que no quede gorullo, que quede flojito así y apriete, que no llegue el caballo, ¿eh? Los golpes con la madera sobre la lona ayudan a distribuir el relleno. Es muy importante que no se desplace, que se adapte al sitio dispuesto y no se mueva de él. De nuevo, el modo de sujeción más seguro es el cosido, en este caso el llamado repujado, que ribetea la lona por sus extremos. Voy a poner aquí, hacerle un repujado para que hasta que no se le corra el relleno, quede siempre la montura igual, que no se adapte bien el relleno en su sitio y no se le mueva. Y si no se le sujeta así, se le corre para los sitios, en un sitio queda muy grueso, se deforma la montura y así ya no le deforma. La laboriosidad y dedicación que requiere una silla de montar radica sobre todo en el arte y el oficio de coser las diferentes piezas que la componen. Dada la ajetreada vida que le espera a la montura y la confianza que debe infundir en el jinete, el cosido es la mejor y más segura manera de unir los materiales sin que se rompan. Estoy ablandando el cuero con agua para que se adapte bien. Sobre el color avellana del cuero, Sebastián aplica una mano de tinta negra. El motivo de darle color responde exclusivamente a razones estéticas, fruto del gusto del cliente al encargar la montura. Una vez dispuesta la estructura de la silla, hay que dar paso al acabado de las piezas que la componen. El guarnicionero tiene que forrar el abanico para poder revestirlo con el cuero. Esto es un relleno ahí y un tipo de refuerzo para que
el cuero luego sobre las puntas y tal no se rompa. El relleno es una media luna de tela de lana entretejida o fieltro que por sus características recubre la firmeza de la madera y acolcha su superficie, acomodando la montura del jinete. El cuero es el material que reviste definitivamente el abanico. La piel ha sido previamente humedecida en agua para poder trabajarla con comodidad y favorecer su adaptabilidad. Sebastián cose las piezas de cuero con lezna, aguja e hilo de nailón encerado. La costura, punteada de una forma peculiar que realza la belleza de la montura, recibe el nombre de puntada escondida. Para que se vea el vivo que viene aquí, ¿ves? Y si no se da así en puntada escondida, que se da una puntada por encima, queda muy feo. Y es para que quede más bonita la montura cosida. Esto es para cerrar la montura, para atar la azalea que se llama la piel. Marcados por las líneas del compás y cortados por el filo de la uñeta, el guarnicionero prepara los llamados lazos. Estas tiras de cuero, elegidas por la resistencia del material, tienen por cometido afianzar la estabilidad de la azalea atándola a la armadura y enlazar ambas como una sola pieza. El reglador de vivos es la herramienta que utiliza Sebastián para rayar el cuero del borde de las tiras y de los pasadores, nombre que reciben las correas más estrechas que enlazan las hebillas. Pues para darle vista a la correa, voy a hacerle una voz aquí, un remate. Vale, está mejor que lisa. La preparación de las correas y pasadores es otra de las especialidades artesanas de Sebastián. Para coserlos, utiliza unas maderas que sostiene entre las piernas y que reciben el nombre de tabla. Este utensilio le permite hilvanar el cuero con fuerza, al tener la certeza de que no se va a mover del sitio. Una bolita para agarrarse el que monta a caballo para poner el pie en el estribo y no caerse, y subir arriba al caballo. Entre los adornos funcionales que engalanan la montura destaca la bola, un asidero que facilita la alzada del jinete a la grupa del caballo. Sebastián barniza todas las correas, tiras y adornos con el fin de armonizar el color definitivo del cuero. Otra herramienta de uso común en la guarnicionería es el sacabocados, que junto a otras herramientas sirve para perforar las tiras que atraviesan los ganchos de las hebillas. Sebastián va colocando los lazos en los lugares que ha dispuesto en la montura. El trabajo con la azalea ha ido avanzando poco a poco hasta adquirir su forma definitiva. El artesano la prueba en la silla para examinar la evolución. Probándolo, a ver cómo va. A ver si ha quedado bien o hay que rectificar algo. Pero me parece que ha quedado bien y la dejamos así. Otra pieza importante que se ha confeccionado para la montura es la baticola, una correa sujeta a las hebillas de la armadura que, terminada en una especie de ojal donde entra la cola del caballo, impide que la silla se desplace hacia adelante. Está ajustada la baticola. Ahí la tenemos. Cada una de las correas que Sebastián coloca en la montura tiene una función, bien de apoyo a la baticola o bien de sujeción de la azalea. Algunas han perdido su cometido con el paso del tiempo, pero no así su sentido ornamental. Esta correa antiguamente era para poner la manta, para cuando llovía, o el capote. Y se liaba así para que, vaya, además la gracia de la montura. Bueno, esto para que combine con la piel, quede toda la montura arriba igual. Y luego la piel se pone para más cómoda, para ir más a gusto, sentar encima de la montura, se agarra mejor. La piel de oveja es el material que usa el guarnicionero para forrar el borrel del fuste delantero. Sebastián cose este forro a mano con el fin decorativo de evitar que la costura se marque.
Al darle la vuelta, no se nota que se ha cosido y la apariencia es de una sola pieza. La colocación definitiva de la azalea significa que estamos llegando a la conclusión de la silla vaquera. El guarnicionero perfora la piel de cordero en aquellos lugares donde situó las correas de sujeción. Es el momento de atravesar las tiras de cuero sirviéndose de una aguja, de amarrar los lazos con una atadura distinguida y de abrochar hebillas y correajes. El repujado de las letras del abanico representa las iniciales del nombre del propietario de la nueva montura. Su moldeado definitivo con martillo y butrola indica que la silla está lista para cabalgar. Bueno, la silla está terminada, compañero. Ahí va. El uso de las caballerías en los trabajos de carga y de tiro hace tiempo que pasó a la historia rural de nuestro país. Este declive sumió a los guarnicioneros en la incógnita de su futuro. En la actualidad, las sillas de montar, junto a los zajones y otras piezas de la artesanía del cuero, son los trabajos que les quedan a quienes, como Sebastián, dominan con maestría el oficio de la guarnicionería. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.